Muy buenas noches, queridos hermanos. Los saludamos a todos los que se encuentran ahí presentes, a los que han dispuesto este tiempo. Hoy nos reunimos para dar por terminada esta serie acerca de los viajes del apóstol Pablo. Ha sido una travesía muy bonita, hemos aprendido muchas cosas acerca del libro de Hechos. Y antes de meternos de lleno al mensaje de esta noche, vamos a escuchar una adoración para que sea el Señor tomando el control de esta palabra. Así que todos atentos. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpa. Hoy hacen 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. ¿Recuerdas cuando no estabas en mis brazos? Llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llamé a tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa lo que suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, regresa a mí. Muy bien, luego de haber escuchado esta muy bonita canción, vamos a meternos de lleno al tema de esta noche. Hoy día cerramos el libro de los Hechos. Los textos que vamos a leer se encuentran en el capítulo 28 de los versículos 16 en adelante. Como es el último tema, vamos a empezar haciendo una pequeña bitácora, una pequeña introducción, un resumen de lo que hemos venido hablando durante todas estas semanas, casi 9, 10 semanas, más de 2 meses, acerca de estos temas. Hoy nos encontramos en el capítulo final, en donde Pablo ya se encuentra en Roma. Y esta historia comenzó con Pablo y Bernabé en la iglesia de Antioquía, este lugar céntrico en Asia. Y ellos se encuentran ahí porque son movidos por la iglesia y por el Espíritu Santo y son enviados a un viaje misionero. Recordemos que así empezamos la serie.
La segunda parte del libro de los Hechos, que es la que nosotros hemos tomado, narra la historia de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades del Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. Bien sabemos que son 3 viajes misioneros. La primera misión se da en el interior de lo que se conoce como Asia Menor, en la actual Turquía, que termina con una reunión de los apóstoles en Jerusalén. La segunda misión o el segundo viaje es en Asia Menor y luego a la antigua Grecia. Vemos que Pablo sale de Asia Menor y se va hacia Europa a través de la visión del varón macedonio. El tercer viaje es por la misma región y esta vez termina con el viaje de Pablo a Jerusalén. Y hay algo que nosotros debemos rescatar de los viajes de Pablo, y es que el mensaje de Pablo afectaba el estándar de vida romano. Bien sabemos que los romanos eran el imperio predominante en ese tiempo, eran el imperio que gozaba con más poder y autoridad en el siglo I. Por ejemplo, y este mensaje de Pablo afectaba el estándar de vida que tenían ellos. Por ejemplo, la adoración a los dioses sostenía a la cultura romana, y ellos eran muy creyentes. Adoraban a diferentes dioses. Ellos creían que los dioses mantenían la ciudad segura, y también la adoración a los dioses formaba en gran parte su economía, porque muchas de las cosas o muchos de los recursos que ellos recaudaban eran gracias justamente a la adoración o a la práctica de la adoración a los dioses. Pablo no solo añadía a Jesús como un nuevo Dios en la lista de los dioses romanos, sino que él estaba diciendo que todos los dioses son impotentes. Lo que Pablo hacía al predicar el mensaje de Jesús como Rey y como único Dios era decir que los dioses de los romanos eran una farsa. Entonces, de cierta forma, Pablo estaba desvirtuando la forma de vivir de los romanos. Cuando Pablo anuncia a Jesús, incluso lo llama Señor o Hijo de Dios, y estos eran títulos que la gente generalmente utilizaba para referirse al emperador de Roma. Por eso su mensaje muchas veces era escuchado como una amenaza para el orden político. Otra de las cosas que nosotros debemos rescatar de estos viajes del apóstol es que las personas eran cautivadas por el mensaje que llevaba Pablo. Bien sabemos que Pablo hablaba acerca del mensaje y de la historia de Jesús, y por cómo su amor, el amor que Dios tuvo es que envió a su Hijo. Ese era el mensaje de Pablo, era un mensaje cristocéntrico. Entonces este amor creaba comunidades donde todas las personas eran tratadas como iguales, independientemente de su etnia, de su género o de su estatus económico, y eso era una revolución en ese tiempo, porque bien sabemos que en el siglo I el pueblo estaba conformado de una manera bien definida. Los hombres eran quienes gobernaban, la clase alta o el estatus económico más alto era el que tenía más autoridad, y así sucesivamente. Entonces, este mensaje era un mensaje transformador, era un mensaje renovador, y era un mensaje altamente, entre comillas, conflictivo, porque estaba afectando todas las áreas políticas del Imperio Romano. Entonces las personas estaban cautivadas porque eran tratadas como iguales. Estas personas estaban formando nuevas familias que comían juntas, vivían sacrificialmente y cuidaban de los pobres. Vivían como si Jesús realmente fuera Rey. Y esto era lo que ocasionaba el mensaje de Pablo. En cada ciudad en la que Pablo anunciaba el mensaje de Jesús, las personas estaban siendo transformadas literalmente por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y se estaba convirtiendo, las personas eran convertidas y transformadas en nuevas personas. Se estaba creando una comunidad de una nueva clase de seres humanos, y esto era algo que afectaba directamente a la vida de las personas. Pablo se quedaba en cada ciudad a la que asistía y les enseñaba el camino de Jesús. Una vez que ya establecía una comunidad, él iba a otros lugares. Y es así como él pasa los 3 viajes misioneros. Entonces vemos que el mensaje de Pablo, por un lado, era un mensaje que afectaba el estándar de vida romano, y a su vez transformaba a las personas y creaba comunidades en donde todas las personas eran tratadas como iguales y vivían juntas, comían juntas, vivían sacrificialmente. Entonces lo que estaba sucediendo ya es una revolución. El mensaje que Pablo traía, el mensaje de Jesucristo, estaba causando una revolución en la vida de las personas.
Y todo esto suena muy, muy bonito, pero Pablo en realidad para que esto suceda, Pablo tuvo que soportar mucho dolor y sufrimiento. Y esta es una de las cosas que se recalcan de Pablo. Él lo hizo porque él creía firmemente que sus propias dificultades eran una representación del sufrimiento de Jesús. Pablo, cuando él sufría estas dificultades, cuando sufría dolor, él lo que veía era, o él lo que sentía era que estaba representando el sufrimiento de Jesús y también representaba el sufrimiento de su muerte por los demás. Él dijo que era el mismo amor de Dios el que lo motivaba a compartir la historia de Jesús sin importar el costo. Pablo estaba enamorado del mensaje de Jesús, estaba enamorado de Jesús, del conocimiento, del mensaje del Evangelio, y a él no le importaba nada, no le importaba el costo, porque él se sentía satisfecho compartiendo el mensaje de Jesucristo. Después de su tercer viaje misionero, luego de estos 2 primeros viajes, después de su tercer viaje, la reputación de Pablo había crecido exponencialmente. Él había hecho muchos nuevos amigos en todas las ciudades a las que iba, pero también se había ganado muchos enemigos. Y todos nosotros podríamos decir que lo más sabio y prudente por parte de Pablo era evitar a esos enemigos, pero Pablo no lo hizo. Pablo no evitó a esos enemigos. Luego de su tercer viaje misionero, su parada fue en Jerusalén, y esta era una ciudad llena de personas que querían que lo arresten o querían incluso que lo maten. En Jerusalén, recordemos que se dio toda la escena de la vida de Jesús y su muerte. Entonces los líderes judíos estaban escandalizados con el mensaje de Jesús, con el mensaje que Pablo llevaba acerca de Jesucristo. ¿Y por qué es que los principales líderes judíos estaban escandalizados? Es porque se estaba declarando que toda la historia de Jerusalén, toda la historia del pueblo de Israel había sido cumplida a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces eso era algo que desestabilizaba completamente a la clase predominante judía. Los judíos no estaban dispuestos a aceptar que a través de Jesucristo se habían cumplido los 1500 años de profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Entonces por eso es que los judíos estaban escandalizados y no querían aceptar el mensaje de Jesús. Pablo va a Jerusalén y sus enemigos lo encuentran, forman una turba, ya lo hemos visto, e intentan matarlo. Sin embargo, los soldados romanos salvan su vida y lo toman bajo custodia. Los líderes judíos acusan a Pablo de formar una revuelta contra Roma, pero la verdad es que no pueden demostrarlo. Los líderes judíos siempre atacaban a Pablo por ese lado, decían que él era un revoltoso, era un traidor del Imperio Romano, pero en realidad no había evidencia acerca de esto. Y los romanos no sabían qué hacer con él, porque podían ver que Pablo no era un criminal, pero Pablo, pese a que no se le podía demostrar cargos en su contra, él siempre andaba declarando que este hombre judío, Jesucristo crucificado, era el rey del mundo, y esto lo seguía metiendo en problemas. Así que Pablo, en la última etapa de su vida, es transferido de una corte a otra. Es puesto primero a juicio delante de Sanedrín, luego delante del gobernador Félix, del gobernador Festo, ante el rey Agripa. Pablo es encarcelado durante algunos años y es aquí donde Pablo empieza ya la etapa difícil quizá de su vida. Sin embargo, el encarcelamiento de Pablo le permite componer sus cartas apostólicas, la carta a los Colosenses, a los de Éfeso, a los de Filipos, y estas cartas se convierten en la forma en la que su legado misionero continúa, incluso hasta este tiempo. Incluso en la prisión, en el encarcelamiento de Pablo, en la palabra de Dios, el mensaje de Jesús no se detuvo. Y finalmente, Pablo, en el ejercicio de sus derechos como ciudadano romano, demanda que su caso sea juzgado delante del César en Roma. Así que los romanos no tienen ninguna objeción y lo envían a Roma. Y esto es lo que hemos estudiado en términos simples durante estas últimas semanas. Así que hoy nos encontramos con la vida de Pablo yéndose a Roma. Nos encontramos con Pablo como prisionero siendo llevado a Roma, y eso es lo que leemos en el versículo 28, 16, capítulo 28, versículo 16 del libro de los Hechos. El texto dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado
que le custodiase. Hemos visto en las series anteriores o en los mensajes anteriores que Pablo atraviesa ahí por una situación difícil de naufragio en el mar. Entonces ahí suceden cosas, se encuentra en la isla de Malta, estudiábamos o leíamos el día de ayer, y hoy Pablo llega a Roma. El versículo 16 nos dice que Pablo llega a Roma, y esta era la promesa que Jesús le había hecho finalmente a Pablo. En Jerusalén, si leemos el versículo 11 del capítulo 23 de Hechos 23:11, nos dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces la llegada de Pablo a Roma es una promesa cumplida por parte de Jesús. Jesús le había dicho: Pablo, así como tú has testificado en Jerusalén, es necesario que tú también testifiques a Roma. Y por eso Pablo vivía motivado con esa promesa. Para él era algo importante, y vemos aquí en el versículo 16 del capítulo 28 que esa promesa por parte de Jesús fue cumplida. Jesús incluso le repite esta promesa durante la tormenta en el mar, y esta promesa se cumple. Ahora, al final del libro, el apóstol se encuentra en Roma. Y esta profecía de Jesús de que sus discípulos le serían testigos hasta los confines de la tierra, en realidad se está cumpliendo. ¿Y por qué podríamos decir que se está cumpliendo? Porque Roma era el centro del mundo en el siglo I. Y si el mensaje de Jesús llegaba a Roma en el siglo I, pues era mucho más fácil que el mensaje sea compartido al resto de la tierra. Cuando Jesús dijo: es necesario que ustedes prediquen y el mensaje será predicado hasta los confines de la tierra, pues aquí ya se estaba cumpliendo la promesa de Jesús. Y es así, las promesas de Jesús son cumplidas siempre en pos de sus propósitos. Eso es algo que nosotros debemos recordar. Ahí ya se habrán dado cuenta que están apareciendo los comentarios que ustedes hacen, así que si escuchan algún mensaje relevante de lo que estamos compartiendo, coméntenlo ahí con nosotros y vamos a tratar de publicarlo para que todos los demás puedan verlo. Tomen sus apuntes, que es algo importante lo que estamos tratando el día de hoy. Entonces, las promesas de Jesús son cumplidas siempre en pos de su propósito. No es que Jesús cumple promesas al azar, sino que Jesús está presto a cumplir promesas siempre y cuando estén alineadas con su propósito. Así que cuando nosotros pidamos algo, hagámoslo siempre en pos a que lo que pidamos esté en sintonía con el propósito de Jesús para nuestras vidas. Y uno de los, si no el principal propósito de Jesús para nuestras vidas, es que nosotros compartamos el mensaje de Jesucristo a toda criatura y hasta los confines de la tierra. Y toda petición que hagamos en sintonía con ese llamado, déjenme decirles que Jesús lo cumplirá. Luego en el versículo 16 también dice que Pablo llegó a Roma y había un soldado que lo custodiaba. Entonces, vemos aquí también que Pablo no estaba en una prisión normal. A él se le permitió vivir por sí mismo y proveer su propio espacio para vivir. O sea, Pablo tenía beneficios, tenía privilegios como romano. Él estaba constantemente bajo supervisión de un guardia romano y a menudo estaba encadenado. Sin embargo, a pesar de que él estaba prisionero, tenía una audiencia genuinamente cautiva. Si nosotros leemos las demás cartas de Pablo, vemos que hay algunas personas que se convirtieron cuando Pablo se encontraba en su estancia en Roma. Entonces él estaba preso, si bien es cierto tenía beneficios, se le permitía solventarse, sustentarse. Él no se desocupaba de su principal función, que era la de predicar el mensaje de Jesús, y siempre tenía una audiencia cautiva. El mensaje de Pablo era un mensaje atractivo, y este mensaje atractivo, intelectual, hacía que él siempre tuviera una audiencia. La Biblia dice que a él lo iban a visitar a donde él se encontraba para que él se les compartiese el mensaje del evangelio. Y esto es algo audaz en Roma, es algo atrevido. Porque como ya les vengo diciendo, Roma era el centro del poder en el siglo I. Era desde donde el César gobernaba al mundo como el rey. Y aquí es donde Pablo estaba tratando de sembrar las semillas del reino de Jesús. Si bien es cierto, el mensaje del evangelio ya había llegado a Roma, pero Pablo estaba haciendo una labor mucho más profunda. El mensaje de Jesús estaba creciendo en el mismo corazón del imperio más poderoso del mundo, y todo a través del sufrimiento de un prisionero.
a través del prisionero, el apóstol Pablo. Y Lucas nos comenta justamente esta historia. Bien sabemos que Lucas es el escritor, Lucas es quien redacta el libro de los Hechos, así también como el Evangelio de Lucas, que lleva su mismo nombre. Luego en el versículo 17 del capítulo 28 nos dice: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, el 18, luego de que estuvieran reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, el siguiente, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Entonces, vemos que Pablo llega a Roma, vemos que a Pablo se le dan ciertos privilegios, vemos que Pablo sigue predicando el evangelio ahí donde se encontraba. Él está ahí haciendo su labor de evangelización. Y luego dice que lo primero que hace Pablo es apelar a la comunidad judía en Roma. Y Pablo, esta era una de las prácticas comunes de Pablo. Él siempre que iba a un lugar, a cualquier lugar en el que se encontrase, él iba y reunía a los judíos. Y en este caso lo hacía para que los judíos entendieran que él no estaba en contra de los judíos, sino que él venía a traer un mensaje que transformaba el mensaje judío convencional. Pablo, al convocar a los judíos en Roma, quería que ellos supieran que él no había abandonado Israel y que para él seguían siendo sus hermanos. Quería que supieran que él era inocente de cualquier crimen en contra de la ley o del pueblo judío. Los romanos, por otro lado, estaban listos y dispuestos a soltarlos. Él no hizo ninguna contrademanda o acusación contra los líderes judíos que lo acusaron. Pablo quería que supieran que él estaba prisionero sola y exclusivamente por su creencia en el Mesías de Israel, y él creía fielmente que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías mesiánicas del pueblo de Israel. Y Pablo quería, al reunir a esos judíos, que ellos supieran que el único crimen por el que se le condenaba era por tener su esperanza en Jesucristo como el Mesías prometido. Luego de que Pablo expone estas cosas delante del pueblo judío, ellos le dan una respuesta en el versículo siguiente. En el versículo 21 dice: entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. O sea que pese a que Pablo era un revolucionario del mensaje de Jesús en Asia Menor, en Grecia, en Atenas, el mensaje de Pablo, o la historia o la vida de Pablo, todavía no había llegado a conocerse de manera total en Roma, y eso es lo que responden los líderes judíos. Y esto demuestra que los líderes religiosos que acusaron a Pablo en Jerusalén y en Cesarea sabían que su caso no tenía esperanza. Los líderes judíos no creían necesario que los demás líderes judíos en el resto del mundo conocieran de la vida de Pablo, porque para ellos no tenía importancia. Y aquí vemos que ellos tenían un gran odio en contra de Pablo. No querían que Pablo retome su trabajo de evangelización, sino por el contrario querían asesinarlo. No hicieron esfuerzos por eso para mandar documentos confirmando su caso contra él. Luego de esto, ya tenemos a Pablo en Roma, la promesa de Jesús cumplida en Pablo en Roma. Pablo empieza a predicar ahí donde se encontraba, se empieza a autosustentar. Luego convoca a los judíos, les ofrece una explicación del por qué está allí. Les dice que él no tiene nada en contra del pueblo de Israel, en contra de las leyes. Por el contrario, siguen siendo sus hermanos. Y el único motivo por el que es acusado es por su esperanza en el Mesías. Ellos le dicen que, bueno, no habían escuchado de él. Y todo lo que estamos viendo. Luego de que sucede esto, Pablo empieza a predicarles a los romanos, a la comunidad judía de los romanos. Pablo 28-23 dice: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Entonces, esto debió haber sido un maravilloso tiempo de enseñanza. Pablo era una persona muy intelectual, era muy elocuente, tenía muchas herramientas
para darse a explicar. Era muy buen maestro. Entonces este debió haber sido un maravilloso tiempo de enseñanza para aquellos que podían escuchar a Pablo. Pablo les habló del reino de Dios y les dio un estudio exhaustivo de cómo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Ese era uno de los principales argumentos de Pablo. Él hablaba siempre de las profecías mesiánicas y hablaba de las cualidades de Jesús para demostrarles que Jesús era el cumplimiento de las profecías mesiánicas, para demostrarles que Jesús era el Salvador prometido. Y esto lo hacía durante todos los días y desde la mañana hasta la tarde. Pablo eso era lo que hacía en Roma. Y dice la palabra que algunos asentían, algunos aceptaban el mensaje, pero otros no. También nos cuenta que algunos creyeron, otros no creyeron. Y aquí vemos que ni siquiera la mejor enseñanza del mejor apóstol en las mejores circunstancias puede persuadir a quien no quiere creer. Muchas veces nosotros tratamos de compartir el mensaje y nos sentimos tristes porque las personas no escuchan el mensaje o no lo aceptan a cabalidad o no se sienten listos o no pretenden cambiar sus vidas o sienten que el mensaje no los está motivando lo suficiente. Pero aquí vemos que Pablo, el quien ofrecía una de las mejores enseñanzas acerca del Evangelio y en una de las mejores circunstancias, teniendo todo el tiempo, ni siquiera él pudo convencerlos. Entonces nosotros no debemos sentirnos mal si es que también sucede con nosotros, ¿verdad? Ya Pablo también cita ahí al profeta Isaías y dice que el profeta Isaías ya había profetizado de su dureza de corazón, y eso se hace evidente también en los ciudadanos judíos que estaban en Roma y también en los romanos. Y este mensaje es un mensaje que tan real en la época de Pablo, en la época de Isaías, así como en nuestra época. Muchos escuchan y rechazan simplemente porque no quieren volverse a Dios. El mensaje siempre se va a dar de dos formas. Se va a dar para aquellos que creen y para aquellos que no creen. Por eso 2 Corintios 2:16 dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. El mensaje de Jesús para aquellos que no creen va a ser un olor de muerte. Otra versión dice que es un espantoso olor de muerte, pero para aquellos que creen es un olor grato, una fragancia agradable que da vida para vida. Luego el capítulo 28, versículo 30 dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Pablo ya había pasado 2 años en Cesarea esperando que su caso se resolviera, y ahora pasa otros 2 años esperando que su caso fuera presentado ante el César. Pablo siempre estaba delante de una justicia que demoraba, una justicia tardada, y nosotros probablemente en alguna situación también nos veamos en esa situación, nos vamos a ver enfrentados a una justicia que aparentemente no llega, pero debemos ser pacientes, así como el apóstol Pablo fue paciente hasta el final de sus días. El mismo versículo dice que él predicaba el evangelio, el reino de Dios, y enseñaba acerca de Jesucristo. A pesar de que Pablo no podía viajar, él podía predicar y enseñar a los que venían a él, y esto fue lo que él hizo. Él también en esta etapa de espera, en estos 2 años de espera, escribió otras cartas, como las cartas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, cartas que ahora nosotros tenemos en el Nuevo Testamento y que son muy edificantes y que nos dan un mensaje de esperanza y que nos permiten seguir creciendo. Entonces debemos ser agradecidos por estos 2 años de custodia romana, porque Pablo envía cartas que ahora nosotros poseemos y que son de mucha bendición para nuestras vidas. Estos 2 años no fueron desperdiciados, y Dios no desperdició el tiempo de Pablo en Roma. Dios, mis queridos amigos y hermanos, nunca desperdicia nuestro tiempo. Alguien podría decir: pero bueno, si Pablo estaba preso, estaba encarcelado, estaba encadenado, ya no podía hacer mucho, estaba sin recursos, no tenía tiempo. Pero aquí vemos claramente que Dios nunca desperdicia nuestro tiempo. Incluso Dios utilizó el tiempo de Pablo encarcelado, en custodia, encadenado, para que él pudiera seguir compartiendo el mensaje del evangelio. Somos nosotros quienes muchas veces desperdiciamos nuestro tiempo porque no estamos sintiendo realmente el propósito de Dios para nuestras vidas, porque no estamos siendo fieles al llamado y desperdiciamos el tiempo. Pero Dios en realidad nunca desperdicia nuestro tiempo. Él utiliza cada situación para que nosotros podamos seguir predicando el mensaje del evangelio.
Pablo eventualmente, probablemente, ya no lo cuenta el libro de los Hechos, pero tuvo probablemente su aparición ante el César. Y es totalmente razonable, o de acuerdo a todo lo que hemos estudiado acerca de Pablo, podríamos aceptar la idea de que él se presenta valiente y poderosamente ante el César y proclama el evangelio delante de él como Dios le había prometido. Y ya para terminar, no me quiero extender mucho, el versículo 31 del capítulo 28 del libro de los Hechos termina de la siguiente forma: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Vamos a leer el 30 también. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Sin impedimentos es la idea de completamente sin obstáculos. Y esto es un poco irónico, ¿no? Porque la Biblia dice sin impedimentos y Pablo estaba en custodia, estaba en arresto domiciliario. Pero la Biblia lo cuenta así, o Lucas lo plasmó así, porque las cadenas de Pablo y su custodia no importaban. La palabra de Dios no tenía ningún obstáculo. Mientras Pablo venía a Roma, el mar, los soldados, incluso una víbora amenazó su vida, pero Dios lo libró de todos ellos. A través de Pablo, Dios muestra que un hombre de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, no puede ser detenido. A través de la vida de Pablo nos demuestra Dios que un hombre de Dios, un hombre fiel al llamado, cumpliendo la voluntad de Dios, nunca será detenido. Aunque vengan todo tipo de dificultades como enfrentó Pablo, aunque venga toda clase de oposición como la enfrentó Pablo, nunca vamos a ser detenidos si es que somos personas que servimos fielmente al llamado que Dios nos ha hecho. Finalmente, a pesar de la incredulidad de algunos judíos o el rechazo de Jesús por algunos, nunca se estorbó el evangelio. El evangelio siguió y seguirá y encontrará a aquellos que quieran creer. Y aunque el libro de Hechos no lo cuenta, parece probable, la tradición cuenta que Pablo fue absuelto de estos cargos, y por la mayoría de estimaciones o por la mayoría de recuento que se ha hecho, se cree que Pablo fue libre durante otros 4 o 5 años luego de que él llegó a Roma. Y ese tiempo él lo siguió utilizando para predicar el mensaje del evangelio, y finalmente él fue arrestado de nuevo. Fue encarcelado, condenado. Ya sabemos que Pablo fue ejecutado en Roma por orden de Nerón, más o menos en el año 66 o 67 después de Cristo. Así lo cuentan las historias de la iglesia primitiva. Entonces, me gusta mucho esta parte, y aunque es un final un poco triste, la Biblia no lo cuenta, pero ya ustedes lo pueden leer por su parte. Aunque probablemente seguramente Pablo vivió un final triste, un final con una muerte triste, fue ejecutado. Sin embargo, nos quedamos con mucha de la enseñanza de la vida de Pablo. Y me gusta mucho este último texto porque dice que él siguió predicando la palabra abiertamente y sin impedimento. Abiertamente y sin impedimento. Y me causaba mucha curiosidad el hecho de que Lucas no haya contado el final de la historia de Pablo en el libro de los Hechos. Y ustedes se preguntarán, o yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que no hay final para la historia? ¿Por qué creen ustedes que Lucas no quiso plasmar el pasaje final de la vida del apóstol Pablo? Y cada uno puede tener sus hipótesis, pero yo tengo una, y es que no hay final para la historia. Lucas no se preocupa en contar un final para la historia intencionalmente. Él intencionalmente no cuenta la historia del final de Pablo en el libro de los Hechos, y lo hace por una razón, y es porque la historia de la iglesia continúa la historia del libro de los Hechos, y sigue por todos los siglos hasta que Jesús vuelva a regresar. Ese es para mí el motivo por el cual Lucas no termina el libro de los Hechos, o no cuenta el episodio final de Pablo en el libro de los Hechos. Es porque la historia de la iglesia, Hechos nos cuenta el inicio de la iglesia, y Lucas no termina el episodio final de Hechos con la muerte de Pablo, porque él nos quiere dar a conocer
que la historia de la iglesia continúa aún hasta en nuestros días. Empezó en el siglo I con los apóstoles, con la llegada del Espíritu Santo en el Pentecostés. Continuó a través de la vida de Pablo compartiendo el mensaje del Evangelio en Asia, en Grecia, en Europa, en Roma, y continúa hasta ahora, y su historia sigue y seguirá hasta que Cristo regrese. Confiando en Jesús, apoyándonos en el poder del Espíritu Santo y la guía de nuestro Padre. La palabra de Dios continuará esparciéndose sin obstáculos. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, seguirá esparciéndose sin obstáculos. Sabemos que todavía estamos con las secuelas de la pandemia, pero la palabra de Dios sigue esparciéndose sin obstáculos y continuará cambiando vidas para la gloria de Dios. El libro de los Hechos realmente es una historia que no tiene fin. Lucas nos revela que el reino de Dios vino a la tierra como existe en el cielo a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Lucas implícitamente nos está contando la historia del reino del reino de Dios establecido en la tierra a través de la vida de Jesucristo y de la venida del Espíritu Santo, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde vivir en pos a esa verdad, siendo fieles. Tenemos que ser fieles, mis queridos hermanos. Y alguien me preguntará, ¿pero cómo podemos ser fieles? Bueno, el mensaje de Lucas a través de los Hechos nos ha dejado mucha enseñanza. Y es que somos fieles compartiendo las buenas nuevas de Jesús a través de palabras, y no solo de palabras, sino también de acciones. Una de las cualidades del apóstol Pablo que a mí me apasiona, aunque Pablo tenía muchas cualidades, era su pasión por compartir el Evangelio. Era su fidelidad por compartir el mensaje del Evangelio de una manera completa, compleja, entendible, de una manera que era atractiva. Y por eso es que él tenía una audiencia cautiva o cautivada por escuchar el mensaje de Pablo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos compartir el mensaje de Jesús a través de palabras, y no solo de palabras, sino a través de nuestras acciones. Debemos también formar comunidades de Jesús diversas, donde personas de todas las clases se reúnan, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad a Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Hay algo que nosotros también debemos rescatar del libro de los Hechos a través de la vida de Pablo, y es que cuando Pablo predicaba, él lo hacía con la finalidad de crear una comunidad. Pablo no predicaba para engrandecerse, o Pablo no predicaba por compromiso, sino que Pablo predicaba con la intención de transformar la vida de las personas a través del Espíritu Santo, y que estas personas creen una comunidad que evidencien el reino de los cielos establecido aquí en la tierra. Entonces, esa también tiene que ser una de nuestras tareas, crear una comunidad de personas que sigan a Jesucristo de manera fiel y que vivan en obediencia a sus enseñanzas. Y no debemos olvidar, por último, que todo esto se hace confiando en el poder y en la guía del Espíritu Santo, que es quien lidera el libro de los Hechos, ¿por qué no? Y nos muestra la vida de Pablo fiel al llamado de Jesús. Es el Espíritu Santo quien libera el camino siempre hacia adelante. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que ser fieles al Evangelio de Jesucristo a través de el compartir las buenas nuevas, a través de palabras y acciones, formar comunidades y participar de la comunidad de personas que siguen a Jesús, y confiar en el poder y la guía del Espíritu Santo. Y termino con esta frase que me gusta mucho: aquel que puede orar sin que se lo impidan, sea el honor y la gloria y el dominio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos terminado con esta serie. Yo sé que ha sido de mucha bendición. Ustedes estudienlo por su lado, estudien mucho al apóstol Pablo, a sus cartas, a su teoría, a su teología, porque es enriquecedor para cada una de nuestras vidas. Y vamos a terminar con una oración. Invito a que cierren sus vistas y vamos a agradecer al Señor por todas estas semanas, por estos meses en los que hemos podido recibir esta palabra, que yo estoy seguro ha sido transformadora y ha traído un nuevo mensaje para nuestras vidas. Cerramos nuestras vistas. Oh Dios, te damos gracias por todo este tiempo que tú nos has prometido compartir esta serie
este conjunto de pláticas, de enseñanzas que han sido sembradas en nuestros corazones y que van a dar fruto y fruto en abundancia, Señor. Te damos gracias porque tú te mueves a través de los siglos, Señor, y desde el siglo primero y muchos años antes, tú siempre has estado utilizando personas, has estado utilizando la vida de personas que han decidido vivir fieles a tu llamado, Señor. Gracias te damos por la vida del apóstol Pablo, Señor, un personaje importante a quien tú escogiste para que traiga luz a través del mensaje tuyo a nuestras vidas, Señor. Gracias por su vida y gracias te damos también, Señor, por todo lo que tú hiciste a través de la historia y sigues haciendo en nuestras vidas. Ahora, Señor, nosotros, al igual que Pablo se entregó fielmente a tu llamado, a su llamado, nosotros también estamos aquí, Señor, y nos entregamos fielmente a tu llamado y seremos fieles, así como nos dejó la enseñanza el apóstol Pablo, seremos fieles al llamado y seremos fieles al mensaje del Evangelio, Señor. Viviremos en pos a nuestro principal llamado, que es compartir el mensaje de tu Evangelio. Bien sabemos ahora, Señor, que todo lo que pidamos en pos a nuestro llamado, en pos a compartir el mensaje del Evangelio, en pos a este llamado, o en pos o en sintonía a este llamado que tú nos has hecho, será cumplido, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a dar nuestros saludos. Y saludamos a la familia pastoral, que es la que nos acompaña, la que nos impulsa y la que nos asiste. A la pastora Marta, al pastor Hugo, a sus hijos Hugo y Jael. Saludos a la familia Correa Gamboa, a la hermana Juana, a nuestro hermano Carlos. Saludos a nuestra hermana Antonia Vega, a nuestro hermano Mario y a sus hijos. Saludos a Leila Rojas y a Yari. Saludos a Jennifer Ariza, a Jackie Velázquez, a Israel Ariza, a Ámbar Ariza, a toda esta familia que siempre nos acompaña. Que Dios los bendiga, que traiga sabiduría a sus vidas y que el mensaje de su palabra se revele cada vez con más claridad a cada uno de sus corazones. Saludos a Roxana Torpoco, a la familia Correa Zapata, al gran Christopher, a Mark, saludos a Melissa Correa, a Lía, a Benjamin, a Daniel Limante, a la familia Limante Sarabia, a mi hermano José, a mi hermana Carmen, saludos a Gladys Guamán, a Elga Requelme, saludos al George, saludos a Mayra Chanca, saludos a Lucero Matos, a Bianca, a Zoe, a Patti, a nuestra hermana Olimpia, a Álvaro, a toda esta familia también que se está esforzando. Que Dios los bendiga y que traiga más claridad de su palabra a sus vidas. Saludos a Lucho Nicho, a Luisa García, a mi tía que nos escucha desde Estados Unidos, y a todos aquellos que se van a conectar, que van a escuchar esta prédica. Que Dios los bendiga, que su palabra los abrace y que cada vez con más claridad sigamos fieles al llamado de Jesús. Saludos a todos y anunciarles que este miércoles iniciamos una nueva serie acerca de la Navidad, y este miércoles vamos a hablar de la preexistencia de Cristo. Mensajes profundos, porque de eso se trata. Yo los invito a que cada vez que escuchen un mensaje lo hagan con un cuaderno, con un lapicero, tomen nota, hagan sus preguntas en sus comentarios, compartan con nosotros lo que ustedes están aprendiendo, y nosotros lo vamos a compartir ahí también, porque de eso se trata, de que interactuemos, de que todos aprendamos, porque eso es finalmente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por tomarse el tiempo. Hoy ha sido un tiempo un poquito más largo. Yo les agradezco por su tiempo. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día miércoles iniciando esta nueva serie. Bendiciones. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor.
lo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. De cenizas tras vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. La abundancia de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú